Esta mañana con la expresidenta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y también ex canciller de la República, Patricia Isabel Rodas, que nos hace el honor de acompañarnos esta mañana. Participación de Patricia Rodas, ya de lleno, activamente en el Partido Liberal, es con la participación del candidato presidencial en el momento, Manuel Zelaya Rosales. ¿Cómo una mujer de izquierda toma la decisión de acompañar al liberal tradicional, Manuel Zelaya Rosales? Patricia. Bueno, hay muchas formas de contar esta historia, pero como el tiempo es corto, pues vamos a resumirlo. El presidente Zelaya había sido ministro, bueno, había sido diputado, y desde su curul, en su momento, había denunciado, a pesar de que iba contra el discurso oficial del Partido Liberal en el gobierno, había denunciado la presencia de tropas invasoras de la contrarrevolución nicaragüense en Honduras, y eso nos llamaba la atención porque dentro de aquel ambiente los Rodas creíamos que éramos los únicos que sabíamos, que notábamos, que denunciábamos aquella situación, ¿no? Después, el presidente Zelaya fue ministro del FIS, donde rescata una serie de conceptos fundamentales de organización de base para poder emprender un nuevo camino hacia el desarrollo. Eso también no escapa de la atención nuestra, ¿no? Posteriormente, él lanza una campaña, la primera campaña hacia la candidatura por el Partido Liberal, que enfrenta a las cúpulas anquilosadas dentro del Partido Liberal, ¿no? Que habían convertido al partido en una hacienda, y después, bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Habían convertido al Partido Liberal en su hacienda particular, y venía un candidato alternativo, que venía de Olancho, que venía de una experiencia de denuncia en el Congreso Nacional, de una gestión interesante a favor del pueblo hondureño, desde el FIS, y además con una nueva propuesta, y vimos cómo se enfrenta a aquellas cúpulas ya anquilosadas dentro del partido. Cuando, a partir, además de un grupo de compañeros y amigos, ¿no?, nos hicieron la propuesta en la segunda vuelta de Mel de acompañarle, y por supuesto discutimos, hablamos mucho con él al respecto antes de tomar esa decisión para saber a quién y a qué nos estábamos enfrentando, y coincidimos en situaciones fundamentales, ¿no? Por ejemplo, los conceptos del poder ciudadano, fundamental, ¿no? Nosotros no podíamos aspirar, aun cuando mi formación política e ideológica aspiraba a un estadio superior de sociedad, con la posibilidad de poder otorgar a nuestro pueblo iguales oportunidades, con profunda solidaridad, autonomía como nación, dignidad, y además rescatar todos los bienes históricos que conocíamos, que entendíamos, que comprendíamos, que habíamos tenido que pasar además por un proceso de profunda represión. Nosotros perdimos compañeros, amigos, hermanos, parejas asesinadas en las calles de Tegucigalpa, de San Pedro Sula y de todo el país, ¿no? Veníamos de un proceso doloroso, profundamente doloroso, de desapariciones, de asesinatos, de persecución permanente a causa de nuestras ideas. Ideas que no tenían por qué asumirse por la vía armada, pero había un aparato de represión que únicamente respondía por la vía armada. De manera que la posibilidad de recuperar el país en aquel momento estaba por enfrentarse a esa realidad. Y dentro de todo ello, precisamente a mí me pareció increíblemente extraordinario que el presidente Zelaya viniera a conversar conmigo sabiendo lo que es, a qué se exponía con ello, porque yo sí participé en esos procesos de recuperación revolucionaria, ¿no? O sea, en la vía armada, en la lucha armada. En la incipiente lucha armada que en Honduras nacía, nosotros veníamos de una experiencia, como le digo, sumamente dolorosa, ¿no? Y Tras hoy, decisión acertada. acertadísima, acertadísima. Nosotros tenemos hoy un país con una conciencia mucho más profunda y amplia. No solamente se profundiza la conciencia de lo que debe ser, de lo que es y debe ser, de lo que va siendo y debe continuar, de lo que se va construyendo y debe llevar a un horizonte que en el camino y en un largo y maravilloso proceso se puede ir construyendo generación tras generación, periodo tras periodo, hasta conquistar ese país que todos queremos para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Acertadísima. Le ganan las elecciones al Partido Nacional, al histórico contendiente del Partido Liberal, a Porfirio Lobo Sosa, la pena de muerte, a todo lo que planteaba en ese momento el candidato del Partido Nacional, que estaba en el poder Sí. y que era presidente del Congreso Nacional desde la llanura.
se ganan esas elecciones, su acompañamiento, presidente Zelaya, ya en el gobierno, desde el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y posteriormente como canciller de la República. Sí, el presidente Zelaya en aquel momento incluso me propone la posibilidad, hay dos caminos, ¿no? Conformar junto a él el gobierno o irnos al Partido Liberal. Yo, por supuesto, creo que fue acertadísima la decisión. En primer lugar, la honra, el honor que él rendía a mi padre, a don Modesto Rodas Alvarado, para poder desde el Partido Liberal recuperar los hechos doctrinarios cercenados por aquellos embates y viejas dictaduras. Y por otro lado, agregar a estos procesos doctrinarios que sostenía la base del Partido Liberal las nuevas posibilidades, el refrescar ideas, el actualizar circunstancias políticas y llevar al Partido Liberal a un partido progresista, verdaderamente progresista, que pudiera caminar hacia sendas más revolucionarias. De manera que acompañamos al presidente Zelaya desde el Consejo Central Ejecutivo y pudimos desde ahí mantener una relación profunda, gobierno-partido, desde la base creada por el Poder Ciudadano. No se logró la transformación que usted anhelaba del Partido Liberal. Bueno, yo creo que lo más importante que se rescató de aquel momento es poder conocer al Partido Liberal, a ese Partido Liberal que había sido prácticamente olvidado en su doctrina profunda. Conocer a cada dirigente, sobre todo a la gente mayor, ¿no? Que conservaba la bandera enterrada como un golpe de Estado de aquellas esperanzas que habían sido bloqueadas primero por un golpe de Estado y después traicionadas con la entrega del país a convertirlo en una plataforma y el abandono, además, de los propósitos económicos, sociales y culturales en nuestro país. No era el propósito que en 4 años pudiésemos nosotros transformar toda la estructura montada de un partido que luchaba con profundo patriotismo a lo largo de su historia por construir una nación y constituir un Estado, y repito, no solo de derecho, sino de justicia, a un partido que había decidido a través de sus fuerzas políticas entregar el país a fuerzas extranjeras, a fortalecer las bases oligárquicas dentro de nuestra nación y alzar bayonetas contra nuestro pueblo para lograrlo. Esa metamorfosis de un partido progresista a un partido sumamente reaccionario era muy difícil revertirla en 4 años. Pero las batallas son así. Es decir, son procesos que tienen un inicio, que miran hacia un horizonte y en ese camino se van construyendo. Esa es nuestra esperanza. Desde una propuesta pacífica hacia la transformación profunda y revolucionaria del pueblo hondureño a través de un partido que no se olvide, cuya bandera nace en San Pedro de Perulapán, una de las batallas más importantes del general Morazán, y que acunó líderes fundamentales en la construcción de la idea democrática en el país, ¿no? Entonces era plausible, no parecía jalado de los pelos intentarlo y poder lograrlo, ¿no? Y después vinieron los acontecimientos que en ese proceso de recuperación, hubiese muy fácilmente pensado esa base oligárquica del país, esa base reaccionaria, esa base retardataria, que obviamente protegía nada más intereses, no protegía ideologías ni doctrinas como lo hace hoy, ¿no? Que podía la mayor fuerza política de Honduras, que yo recuerdo que decían y de Centroamérica, eso yo no lo puedo probar, pero sí la mayor fuerza política de Honduras, con la raíz más profunda dentro del pueblo hondureño, convertirse en un partido revolucionario. Esa es una de las amenazas más grandes que se ciernen en términos políticos y desarrollando, habiendo lanzado y en pleno desarrollo un gobierno de poder ciudadano que además iba constituyendo un Estado de derecho y de justicia. La idea de irse a un nuevo partido político siempre se planteó o también se manejó la idea de conformar una corriente de izquierda al interno del Partido Liberal, porque nosotros escuchamos, y eso fue después del golpe de Estado, cómo surge la idea de decir, bueno, vámonos a lo desconocido, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, pues muchos decían, si se sale del Partido Liberal, hasta ahí nomás llegó Mel. Escuchaba ese tipo de advertencias. Después del golpe de Estado. Eso después. Bueno, nunca había surgido antes la conformación de una nueva fuerza política, porque el Partido Liberal, recuerde usted que tenía esa, digámoslo así, esa flexibilidad ideológica, ¿no? Desde las posiciones más reaccionarias, ¿no? Más arcaicas, que lindaban más con el conservadurismo que con el propio liberalismo clásico o ortodoxo o tradicional, llámelo como quiera, hasta posiciones de mayor progresismo.
no necesariamente con doctrinas de la izquierda, digámoslo así, también tradicional, pero sí con la posibilidad de recrear en el momento histórico para hacer lo correcto en el momento histórico en términos ideológicos, ¿no? El Partido Liberal brindaba esa posibilidad. Pero recuerde usted que el protagonista civil del golpe de Estado de 2009, de la ruptura violenta del orden constitucional y la violación profunda de los derechos humanos de este pueblo, estuvo a cargo de la cúpula del Partido Liberal de Honduras. Y esto no podemos acusar al Partido Liberal desde su base, porque la conocemos. Esta base fue terrible, violenta y de manera perversa, traicionada por sus cúpulas de derechas. Y derechas tan iguales a las posiciones más conservadoras y reaccionarias del Partido Nacional, que parecían ser otro partido. El golpe de Estado fue responsabilidad política, que le abrió la puerta a las fuerzas militares para que se plantara un golpe desde el propio Partido Liberal contra su propio presidente, ¿no? Eso es lo que cambia la historia, eso es lo que cambia el rumbo. Y no solo eso, sino que nace con el golpe de Estado una resistencia popular espontánea, que no había tenido ninguna participación en el gobierno del Poder Ciudadano, más allá de los diálogos de Poder Ciudadano que se establecían con los diferentes sectores y nos conocían y les conocíamos. Más allá de eso, sectores que jamás hubiesen soñado en participar en política incluso, ¿no? Se comienzan a incorporar. Y ya no digamos unas generaciones que ya no encontraban en los partidos políticos tradicionales ninguna respuesta para su presente y su futuro inmediato, comienzan a incorporarse. Y sectores de la sociedad que habían probado el acero del olvido y ahora la virtud de la reincorporación como actores sociales con el gobierno del Poder Ciudadano. Surge entonces la resistencia popular. Y esta resistencia tiene de todo. Tiene profesionales, empresarios, campesinos, obreros, mujeres, jóvenes, estudiantes, emprendedores, amas de casa, etcétera, ¿no? Y por supuesto nace entonces una nueva fuerza social que da cuerpo no solo a la posibilidad, sino que responde a la necesidad de crear una fuerza política que le fuera afín a la fuerza de sus convicciones y además a la esperanza de reconstruir una nación aplastada en su dignidad, en sus derechos y por supuesto en la garantía constitucional a la que todos teníamos derecho. Patricia Rojas, la canciller, ¿cómo decide aceptar apoyar al presidente ya desde dentro del gobierno como tal? Bueno, había llegado el final de nuestro periodo. El Partido Liberal tomaba a través de los candidatos que se establecían, que por cierto en aquel momento nosotros no pudimos darle curso desde el Consejo Central Ejecutivo porque ambos candidatos tenían visos de inconstitucionalidad en su propuesta, incluyendo al candidato del Partido Nacional en aquel momento, ¿no? Si revisamos el orden del Estado de Derecho o las leyes constituidas en aquel momento, vamos a encontrar esa realidad. Lo que consideramos en ese momento, cuando nos encontramos con ese impasse electoral, fue que había llegado el momento en nuestro país de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, porque han convertido en un tema misterioso y casi ignoto, ¿no? Yo soy hija de un constituyente y soy hija de un hombre que antes de morir, siendo candidato por el Partido Liberal para poner fin primero a la dictadura de Carías en el 57 y después a la dictadura de los militares en los 80, y ¿por qué una Asamblea Nacional Constituyente nos asustaba tanto, no? Porque resulta que aquella inconstitucionalidad de los candidatos expuestos para el próximo periodo electoral que sucedería al presidente Zelaya manifestaba una ausencia absoluta de unidad y coherencia en las leyes de Honduras, una falta de claridad jurídica en las situaciones que planteaban la sucesión, y ya no digamos en todo el cuerpo de leyes que emanan de una constitución que fue reformada innumerables veces por esta única vez hasta convertirla en una especie de mezclas que se contradecían unas con la otra. Y eso, le voy a decir algo, pues nos pone en una inseguridad constitucional a todos los hondureños, porque sobre la base de un articulado se nos determina determinados deberes y derechos y sobre la base de otro articulado los niega. Entonces, ¿en qué estado jurídico nos encontramos los hondureños frente a aquello? Y eso pasaba en lo que a mí me correspondía, que era la responsabilidad política de dirigir un partido y poder legitimar a los candidatos que deberían inscribirse. Encontramos con que las leyes se cambiaban de la noche a la mañana sobre la base constitucional, ¿no? En el Congreso Nacional para hacer posible unas candidaturas y otras, ¿no?
que habían sido negadas en el periodo anterior, etcétera. Ese desorden institucional y jurídico, esa ausencia absoluta de legitimidad, no solo jurídica, no solo institucional, sino también legitimidad social, nos sometía a nosotros a una situación en que debíamos hacer y lanzar una propuesta. Yo recuerdo lo que ocasionó que yo manifestara a la nación hondureña. Esto es un desorden tal que nos hemos quedado sin candidatos legítimos. Y si no hay candidatos legítimos para el próximo proceso electoral, ¿qué significa esto? Pues lo que queda es reordenar el país, reordenar la patria, reordenar su base jurídica fundamental para empezar a caminar parejo, con reglas claras en cualquier ámbito. Y en lo que a mí me correspondía, en el ámbito político, legitimar el próximo gobierno pasaba por legitimar a sus candidatos, que todos eran ilegítimos, todos eran ilegales. A raíz de eso, la necesidad. Llega al final del periodo, cuando el presidente, bueno, ya el Partido Liberal y sus candidatos van y arreglan sus situaciones por la vía de los tribunales electorales, etcétera, más allá de la firma partidaria, ¿no? Y estábamos cerca del final del periodo y el presidente Zelaya se enfrentaba al último año de su periodo presidencial. Entonces, entre las contradicciones que había suscitado en nuestra convocatoria, la necesidad de pensar en reordenar la Carta Constitucional en el país, número uno. Número dos, que se acercaba el final del periodo y que al final el presidente Zelaya es un presidente liberal, electo desde la base liberal en aquel momento, y nos enfrentamos a un nuevo proceso electoral. Y para no profundizar las contradicciones, entonces me pide que entreguemos el partido unas semanas antes ¿A quién se le entregó? del periodo. No, se entregó al Central Ejecutivo, ¿no? ¿Qué le sucedió a usted? Vica Martel, que era la vicepresidenta. Entonces se le entrega prácticamente a Micheletti, digamos. Prácticamente. Sí. Prácticamente. Antes de las negociaciones políticas. O más que negociaciones, era una lógica política para poder ir lo más pacíficamente al próximo proceso electoral, ¿no? Nosotros éramos contrarios a que eso se fuera de esa manera sin revisar lo que teníamos que revisar y dejar orden en la casa, tanto dentro del Partido Liberal como una propuesta al país, ¿no? Entonces me pidió que lo acompañara, que era necesario además desarrollar una agenda en términos de relaciones exteriores, que lo acompañara en el último año de gobierno a que esa agenda fuera liquidada, es decir, que se completara. Sí. No fue una decisión fácil, ¿no? Pero era necesaria para rescatar los equilibrios y la tranquilidad. ¿Advirtió algunas cosas en ese momento, Patricia? ¿En qué sentido? Que pudiesen darse algunos acontecimientos por lo que usted, por lo que su figura siempre ha representado en la política del país. No, nosotros éramos solamente subordinados de nuestro pueblo. Sí. En primer lugar, subordinados de la base del Partido Liberal, no de sus cúpulas, eso sí se lo puedo afirmar, ¿no? Subordinados del líder de la nación, que era el presidente Zelaya, y por lo tanto éramos un actor político institucional más dentro de ese recuadro de cuadros muy, muy, muy valiosos. El ALBA, Petrocaribe, ya como canciller, y esa afinidad que surgió en algún momento con Micheletti, que le dijo sí al ALBA y a Petrocaribe. Bueno, el tema del ALBA y Petrocaribe, nosotros contribuimos con el presidente Zelaya desde que éramos presidentes del Partido Liberal, ¿no? Desde que yo era la presidenta, nosotros teníamos, digámoslo así, por afinidad en el continente, pues, ¿no? Acercamientos importantes históricos, ¿no? De manera que contribuimos con el presidente Zelaya en los tiempos partidarios, ¿no? Para poder lograr acercamientos fundamentales con el sur. Y cuando le digo el sur es así, en términos genéricos, ¿no? Ya no una relación vertical norte-sur, sino una relación horizontal sur-sur, y buscar nuevas alternativas que no sustituyen ni desaparecen las viejas formas de relacionamiento internacional. Sabemos nosotros que nuestro puntal más importante como país, en muchos sentidos, sobre todo en el ámbito económico y de la presión que eso constituye contra Honduras, ¿no? En toda su materia, fundamentalmente económica, es el norte. Pero establecer simultáneamente relaciones con el sur de manera absolutamente soberana, sin tener que romper relaciones con nadie, sobre todo abrir, no cerrar, ¿no? Entonces en eso contribuimos con el presidente Zelaya para poder acercar primero Petrocaribe. Claro, él lo hizo a través de la institucionalidad de gobierno. Nosotros solo éramos, digámoslo así, unos buenos colaboradores políticos en ello, ¿no? Por las afinidades ideológicas, además que se esparcían por el continente, ¿no? Nos perdimos de una buena oportunidad, de algo positivo para el pueblo hondureño después de la... Por supuesto que sí, porque el pueblo hondureño, y ahora lo tiene muy claro, ¿no? No puede únicamente pensar que tenemos que seguir siendo súbditos, si tenemos que tener la conciencia clara que dependemos profundamente de las economías del primer mundo, especialmente de Estados Unidos y de algunos países de Europa, eso lo sabemos.
somos países profundamente dependientes y en esto no está Honduras sola, pues esa es la realidad de los países del continente, del llamado patio trasero, pues, ¿no? De los Estados Unidos. En eso estamos claros, Sí. en eso estamos claros. Pero también establecer una base alternativa y soberana hacia las nuevas alternativas de cooperación, de complementariedad, esos conceptos que no hemos seguido estudiando y que es importante revivir, y de solidaridad, eran no solo posibles, en forma extraordinaria, pues había una ola progresista en todo el continente y que a este país le servía para acabar finalmente con ese tema tan rezagado que no se hacía nada contra el hambre real de este país y contra el abandono en su salud, en su educación y en todas las materias que podrían llegarnos a otro estadio. Había que aprovechar urgentemente esa oportunidad y que además habíamos afines, o sea, habíamos actores afines que podíamos acercar esa relación. Entonces comienza el proceso institucional del gobierno del presidente Zelaya en acercamientos hacia Petrocaribe, porque no olvidemos que en el primer mes del gobierno del presidente Zelaya, los intermediarios comerciales de los combustibles en Honduras presionaron para que no existiera una fórmula, la llamada fórmula MEL, que disminuyera el costo de los combustibles, que no solo es para mover el carro particular de cada uno, es fundamentalmente además para movilizar los procesos de producción. Y entre aquel ataque en lo que amenazaba a Honduras quedarse sin petróleo para movilizar su economía, en la base fundamental de la producción, había que encontrar rápidamente proveedores alternativos. Y en ese sentido nace la iniciativa de Petrocaribe, manejada institucionalmente por el presidente Zelaya, y nosotros servíamos de embajadores políticos, digámoslo así, en este proceso. Y tras Petrocaribe, también abrirnos a la necesidad de entablar unas formas alternativas de integración regional que no negaban las otras. Como gobierno creíamos profundamente en la multilateralidad, ¿no? Donde no hay un solo eje alrededor del cual se mueve el mundo, sino todos aquellos que sirvieran en beneficio de nuestro pueblo con todo el derecho soberano de buscar soluciones reales, ¿no? De manera que entonces se abren las compuertas de ALBA, en lo que estuvimos trabajando e impulsando junto con el presidente Zelaya antes de asumir la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y que cuando ya llegamos a la posición, ya era una agenda de continuar y profundizar esos procesos. Entonces había, digámoslo así, ¿no? Un trabajo que era atender las relaciones tradicionales exteriores de Honduras, que obviamente no pretendíamos cerrar en ningún momento, y atender la profundización de estas nuevas formas y alternativas de relacionamiento con países que nos son más afines en términos económicos, culturales, sociales, que hemos crecido juntos tras una misma historia, que tenemos una misma raíz y un mismo destino. El continente latinoamericano y del Caribe. ¿Por qué asustó tanto a gente acá en el interior, interno y también fuera del país este tipo de acciones que se emprendieron en el gobierno del Poder Ciudadano? Bueno, fuera del país asustó sobre todo aquellos centros de poder hegemónico, es decir, el centro de poder hegemónico por excelencia, que se le escapaba un súbdito, ¿no? O una neocolonia, podemos decirlo así. O sea, no podemos permitirnos el lujo de ser tratados como una colonia o una neocolonia, ¿no? En el siglo XXI. Eso es obvio, pues, o sea, fuera de control, sumaban varios gobiernos progresistas que además hacían un bloque muy importante en los organismos multilaterales del continente y del mundo, que aunábamos además esfuerzos para poder lograr conquistas nunca antes logradas desde el momento mismo que se establece la conquista y la colonia en nuestros pueblos, y eso significa la pérdida de hegemonía sobre una porción importante del continente, en el sur de América y en el centro de América. Por otro lado, no podemos olvidar nuestra cercanía fronteriza con Nicaragua. Y además, somos un país que alberga la base militar más grande e importante de los Estados Unidos. Aquí está restos de la base de Manto que el presidente Correa sacó del Ecuador con una maniobra de soberanía absoluta. Aquí está el Comando Sur y aquí está la plataforma que se construyó en los 80, 70, 80, una plataforma de agresión, ¿no? Externa, es decir, de control, de dominio sobre la región. Bueno, esos son intereses externos. Pero a su vez, tenemos intereses internos, cuya base de éxito, y eso es bien importante, cuya base de éxito económico y de éxito político, porque a eso es lo que se le llama oligarquía. Oligarquía no es una palabra extraña, no es una palabra que solo que utiliza la izquierda, no, oligarquía está en el diccionario político universal, ¿no? Y eso es
los grupos de poder económico que concentran, hegemonizan y monopolizan el capital interno, que además tienen dominio sobre los grupos políticos y sobre los gobiernos. Si estos grupos económicos no tienen ningún ascendiente, ninguna posición de dominio, ninguna posición hegemónica sobre los grupos políticos, no les podemos llamar oligarquías, les llamaremos empresarios, les llamaremos grupos económicos, qué sé yo, pero lo real es que la oligarquía es aquella que controla un poder económico dominado por fuerzas transnacionales y que sirve de intermediario entre estos grandes poderes económicos y la base política gubernamental de un país. Todas las leyes se aprueban en virtud de sus intereses y como intermediarios tienen beneficios que los hace constituirse en grupos económicos internos, a lo que llamamos los grupos dominantes internos, ¿no? Que dirigen la política económica no solo de sus empresas, sino también la política económica del Estado. Yo fui testigo de eso, yo nunca creí poder constatarlo con mi existencia, aquello que sabíamos que existía, que nos lo habían contado, que lo habíamos estudiado y que lo habíamos investigado. Pero yo fui testigo de ello. Cuando el presidente Zelaya, en los primeros meses de gobierno, es convocado a una reunión en Farallones con la empresa privada, 40 personajes, o sea, parece aquel cuentecito de los 40, ¿no? Y a su cabeza, don Miguel Facusé. Y no se le estaba informando ni se le había llamado para un diálogo de acuerdos económicos, o sea, cómo se iba a manejar el gobierno con respecto a la empresa privada, en qué iba a contribuir la empresa privada, pues con nuestro pueblo, etcétera. No, simplemente para anunciarle del fondo que manejaría estos empresarios en materia de desarrollo agrícola y de agroindustria, sin necesidad de negociar. Eso ya estaba ahí. Y después fui testigo como agentes de la empresa privada de nuestro país eran los que conversaban con el Fondo Monetario Internacional, la deuda de Honduras, y cómo se la cobraba, o sea, la deuda que tenía el Estado de Honduras con ellos, cómo se la pagaban y el vuelto venía para el gobierno, ¿no? O sea, eso se llama oligarquía. O sea, esos niveles de control político sobre la economía de la nación de un pequeño grupo de empresarios se llama oligarquía. El verdadero poder. El poder fáctico. Es el poder fáctico, el poder real de un país. Se sienta sobre dos pilares fundamentales. Sobre la posibilidad de la existencia de una oligarquía, estos grupos económicos ligados profundamente y dominando el esquema político, diputados, alcaldes, presidentes y válgame Dios, ¿qué más, no? Y el otro es la fuerza de las armas. Esos son los dos pilares sobre los que un país como el nuestro se mantiene. Pero ¿dónde está en esto, en esta ecuación? ¿Dónde queda la fuerza popular? ¿Dónde queda el poder popular? ¿Dónde queda el poder del ciudadano? ¿Dónde queda el poder de la sociedad? Entonces el poder real es ese, o ha sido ese. Y eso es lo que con el poder ciudadano, y vemos ahora intenciones muy serias, muy responsables y muy patrióticas de la presidenta Castro, de poder desmontar y poder finalmente dominar en el suelo de una patria que nos pertenezca a todos, donde cada quien progrese como pueda, con igualdad de oportunidades, según sean sus capacidades y su propio esfuerzo. Sí, a usted le han acusado durante todo este tiempo de su participación activa políticamente de haber llevado, de haber conducido a Meli hacia la izquierda, que lo radicalizó y que además le achacan la responsabilidad de haber destruido el Partido Liberal. Bueno, las dos cosas son interesantes mencionarlas, ¿no? En primer lugar, porque esas son las voces de quienes temen al liderazgo del presidente Zelaya. O sea, el tratar de imaginar que el presidente Zelaya, alguien lo puede guiar hacia las izquierdas o hacia las derechas, es inverosímil, ¿no? El presidente Zelaya es un hombre sumamente formado, con una experiencia profunda, que ha atravesado todos los escaños de un gobierno, que ha conocido de cerca el funcionamiento real de nuestro gobierno, de la dependencia profunda que tenemos frente a estos grupos fácticos dominantes y dominados a su vez, y que ha elaborado su propia conciencia hacia un cuerpo de idea fundamental que le hizo posible conducir la nación hasta poner en jaque a estas fuerzas históricas dominantes y dominadas a su vez. De manera que nosotros contribuimos con el presidente Zelaya a través de nuestras propias convicciones y con la fuerza de nuestras convicciones actuamos a su lado. Y actuamos a su lado como ciudadanos que fueron convocados a rendir su esfuerzo en ese momento histórico. El presidente Zelaya no tiene que recibir recetas de nadie y sí, es un hombre que ha sido capaz
de rodearse de cuadros fundamentales en este país y adquirir de ellos su mejor esfuerzo, sus mejores conocimientos y sus mejores ideas. Y en cuanto a la destrucción del Partido Liberal, lo único que nosotros hicimos fue intentar recuperar la base profunda de su doctrina, de su dignidad y de su moral política. Hicimos todos los esfuerzos que estuvieron en nuestras manos, incluyendo renunciar a nuestras propias aspiraciones de poder suceder en el gobierno al presidente Zelaya en virtud de esa recuperación. Renunciamos a una precandidatura, ¿no? Para poder aunar esfuerzos en esas intenciones. ¿Quiénes destruyeron al Partido Liberal? Los que alzaron armas, los que convocaron a la fuerza de las armas para alzar bayonetas contra nuestro pueblo en un golpe de Estado, traicionando a la patria, traicionando a la historia del Partido Liberal. Y debo decirlo porque somos seres humanos y en lo personal traicionando a don Modesto Rodas Alvarado, que les dio vida. Y cuando digo les dio vida, porque a lo largo de los años en que pudieron actuar políticamente después de su muerte, jamás dejaron de utilizar su figura, su herencia, su legado y su historia para poder conquistar a un pueblo hondureño que terminó siendo víctima de otro golpe de Estado igual de cruento y de violento que el de 1963 y con resultados nefastos para este país. Y yo lo señalo, destruyó esa cúpula que dirigió el golpe de Estado en el 2009, destruyó el Partido Liberal de Honduras. Y ese golpe de Estado, y con esto cierro, Rodney, no solo fue asestado contra el pueblo hondureño, contra su voluntad democrática, contra el presidente Zelaya y el gobierno del Poder Ciudadano, sino también contra el Partido Liberal de Honduras, porque sabían que esa maquinaria política llena de viejas historias que se renovaban día con día, podía convertirse en una fuerza política de profunda transformación revolucionaria y que ellos no podían permitirlo, porque responden a esa oligarquía de la cual dependen. Por eso empecé hablando de lo que es una oligarquía. Cuando las fuerzas económicas dominantes y dominadas por fuerzas transnacionales son las que manejan el devenir político, estos señores responden como súbditos y empleados de esas fuerzas de facto económicas. Y el Partido Liberal lo entregaron a esos intereses que vieron amenazada sus beneficios y sus privilegios solamente porque se le entregaba al pueblo hondureño un recurso de profunda soberanía popular, que no era más que restituir un derecho que se les había arrebatado, conquistado solo por un tiempo, pero que se les había arrebatado. Y finalmente, reconstruir la esperanza de que esos derechos existan y realmente sean eficaces a favor del pueblo hondureño. La noche antes del golpe de Estado. Bueno, la noche antes del golpe de Estado. Larga noche. Bueno, hubo varias noches antes del golpe de Estado. Hubo varias noches antes del... Bueno, el golpe de Estado comenzamos a tener cierta certeza de su posibilidad unas 2 semanas antes del golpe de Estado, cuando fuimos convocados con el presidente Zelaya a una extraña reunión en la residencia del embajador norteamericano, Hugo Lorenz. En ella estaba el entonces presidente del Congreso, Roberto Micheletti, Baín, estaba el expresidente Carlos Flores, estaba el candidato del Partido Liberal, Elvin Santos, Arturo Corrales, el anfitrión, Hugo Lorenz, el presidente Zelaya, el actual canciller de la República, Enrique Reina, y su servidora. Es la única reunión que yo asistí. Ya las posteriores no fuimos convocadas nosotros y fueron otros, ¿no? Y el objetivo de esa reunión era el lograr que el presidente Zelaya desistiera de la cuarta urna, porque había colocado al país en seria tensión. Por el lugar en que se desarrollaba la reunión, por el anfitrión que teníamos y por los personajes que nos rodeaban, era evidente suponer que la tensión era de ambos, tanto de las fuerzas fácticas internas como de las fuerzas externas. Y ahí comenzamos a preguntarnos qué pasaba en todo esto, ¿no? El hecho de que el presidente Zelaya debía desistir de colocar la cuarta urna, que yo quiero recordarlo. La cuarta urna debía ser colocada al lado de la urna que elegiría al próximo presidente de la República, a los próximos diputados y a los próximos alcaldes, el mismo día. Y dentro de esos votos no había ninguna papeleta con la foto del presidente Zelaya. Era claro para estos personajes que no había en ello ninguna intención de reelección. Era una urna que decía, si el próximo gobierno fuera Pepe Lobo o fuera Elvin Santos, que eran los candidatos fundamentales para esa contienda, ese gobierno que resultara debía o no convocar a
Asamblea Nacional Constituyente. Ya los protagonistas no eran ni el presidente Zelaya ni ninguno de los actores de su equipo. Y ese cacareado reeleccionismo de Mel se cae por su propia lógica. Y claro, lo repiten tanto que una mentira dicha 1000 veces, ya lo decía Goebbels, se vuelve una verdad. Sin embargo, yo quiero recordar la lógica. Vamos a pensar con lógica. Si la cuarta urna se coloca al lado de las 3 urnas tradicionales, la presidencial, la del Congreso Nacional y la de los alcaldes, entonces, ¿quién debía dirigir esa Asamblea Nacional Constituyente si no el gobierno que resultara de esas elecciones? Y solo habían 2 posibilidades, o Pepe Lobo o Elvin Santos. El presidente Zelaya sería entonces el expresidente que había propuesto esa posibilidad. Y probablemente participara como constituyente, con todo su derecho, si así fuera. Pero eso hay que repetirlo 1000 veces porque nuestro pueblo ha sido víctima de una campaña permanente. Y los hechos han demostrado que en ningún momento el presidente Zelaya ha tenido aspiraciones de reelección. De manera que esto nos lleva realmente a recordar aquellas noches, ¿no? No había forma de detener, o sea, ya se había advertido, ustedes lo veían venir. Estaba organizado. No había forma de detener aquello. ¿Y por qué detenerlo? Si era una propuesta cívica. El golpe de Estado. El golpe. En aquel momento empezamos a ver esos movimientos, esa tensión que existía, esa convocatoria del embajador de Estados Unidos a conversar con los líderes del Partido Liberal y Arturo Corrales y qué sé yo, y una cierta tensión. Pero en esos días todo estaba siendo organizado perfectamente. Ya habían coordinadores de la cuarta urna en los 18 departamentos, el Tribunal Supremo Electoral trabajaba en organización de esa justa por primera vez una consulta directa al pueblo hondureño, haciéndole una pregunta fundamental al respecto del destino del país. Era algo verdaderamente impensado, progresista, más allá de lo que muchos pueblos habían aspirado. Muchos han tenido una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el partido de gobierno, pero una consulta a un pueblo para ver si sí o si no, era un gesto democrático de profundidad total, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó posteriormente? En aquel momento había una cumbre en Cumaná, en Venezuela, de ALBA, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, en la que se incorporaba el gobierno de Ecuador con el presidente Correa. El presidente Zelaya me envía a mí por delegación y estando allá nos enteramos de que la Junta de Comandantes, el Consejo Superior de la Junta de Comandantes renuncia ante el presidente de la República porque ya no respalda la cuarta urna. Y cuando le digo ya no respalda, es porque cuando yo me fui dejaba a un Romeo Vázquez ante los medios de comunicación jurando lealtad al presidente de la República, comandante general de las Fuerzas Armadas de Honduras, y a la cuarta urna como un proceso democrático. Cuando yo me fui, lo que yo vi fue en primera plana de los periódicos a Romeo Vázquez haciendo declaraciones de absoluta, total y profunda lealtad con aquel proceso que profundizaba la democracia para el pueblo hondureño. Y me voy. Queda todo en orden, organizándose, ya era cuestión de mecánica de esa primera gran consulta popular en Honduras. Y cuando regreso, que fue después de la noticia, estamos en plena cumbre cuando se me anuncia la renuncia de Romeo Vázquez y su gente, y regresamos a Honduras. En el momento que yo regreso, aterrizamos, que por cierto vino con nosotros una delegación de Telesur con sus cámaras para cubrir el evento de la cuarta urna, como una experiencia que en el continente debía ser vista, etcétera, y además estudiada como posibilidad de democracia directa. Esos procesos a los que íbamos, esos procesos se camina poco a poco, con la conciencia de un pueblo y con la firmeza de una fuerza política o gubernamental en nuestro caso. Y comienza ahí la tensión de que el tribunal también ha decidido no participar. O sea, la tensión está planteada, por eso es importante ir paso a paso, por eso a lo que conocemos oligarquía. Una fuerza económica que maneja los medios de comunicación corporativos, que maneja las decisiones económicas de la nación, incluyendo las gubernamentales, que toma decisiones a través de sus subordinados políticos. Y en este caso, una asociación de ideas y de temores que probablemente venían desde fuera, desde las fuerzas dominantes externas, también sobre la jefatura de las Fuerzas Armadas, que en mi opinión respondían más al Comando Sur que a los intereses del pueblo hondureño. De pronto también el Tribunal Electoral dice que no, y ya se ha tomado la decisión que la cuarta urna va con los recursos populares, respaldados por su gobierno legítimo. En ese momento me encuentro cuando estamos recuperando las cajas en la Fuerza Aérea hondureña.
Miles de cosas pasaron en eso, porque eran acontecimientos segundo tras segundo. Y el día viernes, eso fue más o menos día miércoles, jueves, el día viernes, el presidente Zelaya nos convoca a Casa Presidencial para poder ver cómo venía el asunto de los observadores internacionales que habíamos convocado, cómo venía el asunto de la organización del día 28 de junio, cómo nos íbamos a movilizar, después de votar a dónde debíamos ir a contribuir al desarrollo del proceso democrático, profundamente popular, por supuesto, y en esta ocasión en manos y distribuidos por todos los municipios de Honduras. Y ocurre la extraña visita de Arturo Corrales a Casa Presidencial. Arturo Corrales hizo esa visita, y recuerdo que hasta hizo esa broma, cuando el presidente Zelaya lo recibe. Yo estaba ahí, y le dicen broma. No, es que aquí estoy con Patricia, porque viene, está poniendo su renuncia irrevocable a la Cancillería de la República. Salta Arturo Corrales y le dice, no, eso es importante, con eso podemos detener cosas, ¿no? Si yo llevo la cabeza de Patricia en bandeja de plata, era una broma. Y la broma continúa. No, hombre, es que fíjate que el problema es que viene a decirme que renuncia a la Cancillería y que la nombre ministra de Defensa. Entonces, todo aquello parecía toda una broma, ¿no? Pero aquel exabrupto, aquella espontaneidad en el señor Corrales frente a aquella broma, nos pone en alerta. Bueno, aquí hay algo. ¿Qué es lo que hay que detener? Digamos, Que se pretende detener, está en desarrollo. Se hablaba mucho de que el golpe de Estado, pero recuerde que aquí, en nuestro país, que por muchos años llegamos a acostumbrarnos a bajar la cabeza ante todo lo que parece amenazar al sistema, amenazar a los grandes capitales, amenazar a las transnacionales, amenazar los intereses del gobierno norteamericano, nos asusta. Entonces yo decía, qué horror, ¿verdad? Estamos amenazando el statu quo, estamos amenazando el tradicional poder, esto puede llevar a un golpe de Estado. Entonces esas voces se repetían tanto que llegaron a ser como lluvia, pues, o sea, ¿pero por qué? ¿Por qué golpe de Estado? ¿hay algún momento, Patricia, en que ustedes dicen, bueno, pues sí, Sí, claro. ¿quería Claro. la noche antes? La noche antes, el sábado antes, hay una reunión donde recibimos a los observadores internacionales y al cuerpo diplomático en el país, el presidente Zelaya, un grupo de ministros y su servidora, para poderles informar de cómo venían los acontecimientos y demás, ¿no? Y llegó todo el cuerpo diplomático, incluyendo el embajador de Estados Unidos, ¿no? Y llegaron los observadores y se les dio la bienvenida, ¿no? A ese momento el ambiente era tenso. Una buena compañera nos cuenta que no hay, una de las observadoras, por cierto, ¿no? Llega tarde a Casa Presidencial y me dice, Patricia, ¿qué está pasando? No hay nadie en las garitas de protección de Casa Presidencial. O sea, hay un momento en que nos quedamos sin guardias en las casetas, ¿no? Y qué raro, ¿no? Sin Es militares, raro, ¿no? Sin sin nadie. custodia militar. O sea, la Guardia de Honor ha retirado toda la protección, pues, ¿no? A Casa Presidencial, y por eso ella logra entrar sin que nadie le pregunte, etcétera, ¿no? Eso, hasta ahí todo parecía que estará pasando, hay un cambio, un relevo de guardia, etcétera, ¿no? Y posteriormente vamos a una cena que el presidente Zelaya ofrece a las cabezas de observadores, ¿no? A los jefes de delegación. En esa cena, a mí me pasan una nota. Y en esa nota, que era color amarillo, una paginita color amarillo, donde decían, golpe de Estado, 4 de la mañana, rumbo Costa Rica. Lo veo, yo recuerdo que tenía a mi lado al comandante Eden Pastora, al nicaragüense, ¿no? Eden Pastora. Y le digo, perdone, comandante, voy a ir a hablar con el presidente Zelaya. Lo interrumpo y le digo, acabo de recibir esto. Constaté y según sé es de fuente calificada. El presidente Zelaya toma la nota, se la pone en la bolsa y me dice, sigamos adelante, punto. Eso fue todo. Y terminamos tardísimo, nos fuimos más allá de la medianoche. ¿No creyó Mel? En aquel momento no había que creerlo todo y no creer nada. Sí, claro. O sea, estábamos en un proceso que no podía interrumpirse. No había marcha atrás. No había marcha atrás. Decididos a todo. Decididos porque además teníamos clara la posición del pueblo hondureño y su voluntad de seguir hacia adelante. Y cuando un pueblo marcha, el líder debe ponerse al frente. Entonces, no había marcha atrás. Nos fuimos cada uno a nuestra casa, pero con aquel aviso yo sí personalmente decidí no desvestirme, no ponerme pijama. Me quedé con la misma ropa. Esperando lo que iba a suceder. No, y además porque sabía que había que levantarse muy temprano, no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Mi esposo, mi compañero de vida, un hombre con una maravillosa experiencia de lo que es
de lo que es un ataque a la democracia y cuando los intereses se tocan, yo le cuento y me dice, duerma vestida, duerma vestida. Nada más. Amanece. Y amanece. Y amanece el golpe de Estado. Llegan a su casa Y los ahí- militares. bueno, eso fue terrible, ¿no? Primero recibo una llamada de Conchita, nuestra amiga Conchita, Concepción Argeñal Stephen, en la que me dice que la llamó Willy Oseguera Rodas. En aquel momento no sé si era capitán o mayor, tenía un grado de estos, ¿no? Y que le había preguntado dónde estaba yo, dónde está Patricia, ¿no? No, habíamos salido juntas de casa presidencial rayando la medianoche y por supuesto me imagino que estos señores creían que estaba en casa de ella. O ¿dónde está? Conchita a su vez me llama y me dice, algo está pasando, fíjate que te anda buscando Oseguera Rodas. Ah, bueno, está bien, todavía no ha amanecido, hay que dormir. Cuando yo me levanto en ese momento que soy despertada, ¿no? Me doy cuenta que no tengo luz eléctrica en mi casa. 4 de la mañana, sin luz eléctrica, sin agua potable. Y por supuesto, mi mayor preocupación en aquel momento es que los teléfonos no se habían puesto a cargar debidamente, ¿no? La segunda llamada que, bueno, igual me recuesto y no había pasado mucho tiempo cuando recibo una siguiente llamada, que es la de la Pichu. Y la Pichu me dice, Patricia, Pati, se llevaron a mi papá. No sé para dónde, yo estoy bien, y punto, y cuelga. Y bueno, el resto de la mañana transcurre, Ronnie, pero sí es importante que podamos Sí, sí, sí. Sí, todavía pendiente. terminar este episodio con Sí, y lo del 5 de, sin cortes posteriores y lo del 5 de y lo julio. del 5 de julio, que es importante Sí. por lo que acontece hoy Sí. en el barrio de La Granja. Hacemos una brevísima pausa y ya volvemos. Como ustedes ya saben, con la ex canciller de la República, Patricia Rodas, nos quedará un poco más del día de hoy. Yo pedí un cortito, ¿no? Sí, Porque, Ronnie, teníamos que ver, que repensar rápidamente. Nosotros decidimos desde el golpe de Estado que el tema de lo que ocurrió ese día y lo que hizo el régimen contra nosotros debía quedar siempre en segundo plano para darle relevancia y fundamental relevancia al líder del Poder Ciudadano y hoy líder de nuestra nación también, al presidente Zelaya y los acontecimientos que rodearon su situación particular. Entonces, la situación de cada uno de nosotros debía ser subsumida como debe ocurrir los hechos históricos de gran relevancia. Pero rápidamente le cuento, en mi casa fue rodeada por militares, solo recibí 2 llamadas, que fue la del embajador Hugo Lorenz para decirme que él no tenía ninguna responsabilidad en ese golpe y que él se lavaba las manos, ¿no? Y la otra llamada que recibí fue la de Héctor Zelaya, el hijo mayor del presidente Zelaya, diciéndome de su situación y que le aconsejara más o menos hacia dónde tomar en ese momento por seguridad. Ahí me di cuenta que estábamos en una situación real. Y cuando mi esposo se asomó por las ventanas para ver qué pintaba el panorama, es cuando ve los francotiradores rodeando la casa y nos llaman desde fuera diciendo su casa está completamente rodeada y las vías de acceso bloqueadas. En ese asedio estuvimos cerca de 2 horas, intentando, 2, 3 horas, ni lo recuerdo, yo el tiempo de ese día se fue, intentando ver cómo salir de la casa, porque además sí sabíamos que había un problema en las calles y que debíamos salir a la calle, ¿no? Y fue imposible, ¿no? Imposible, completamente rodeada la casa, tomada absolutamente, ¿no? Y lo que más nos preocupó es el paso de un helicóptero rasante por encima de la casa tirando una luciérnaga color rojo en el patio de la casa. Mi esposo, con experiencia en este tipo de cosas en el pasado contra gobiernos revolucionarios, es el que me dice, están marcando la casa. Y aquí hay 2 cosas. O la marcan para tenerte en tensión permanente o la marcan porque van a tirar un explosivo, ¿no? Y tenemos francotiradores en el entorno. Posteriormente entraron fuerzas militares. Ah, bueno, antes de eso yo llamé a nuestra compañera Conchita Stephen y le pedí, Conchita, por favor comuníquese con los embajadores amigos, diga del ALBA cuál es nuestra situación y que avisen hacia el exterior. Yo no sabía qué estaba pasando y el teléfono con una rayita en la batería, ¿no? A partir de ese momento y rápidamente llegaron los embajadores. Los militares aprovechan la llegada del embajador Laguna de Venezuela, Duarte de Nicaragua y el embajador Juan Carlos Hernández Padrón de Cuba a la casa y tras que ellos entran a nuestra casa, entran también hombres vestidos de fatiga. Se toman la casa, rompen el llavín de la casa, entran adentro y me dicen, aquí no entra nadie y no pueden tampoco salir. Baja mi esposo, lo tiran al piso, lo dejan para siempre lisiado de un hombro con un culatazo y lo tienen con las botas encima, en el piso.
Los embajadores fuerzan la entrada a la casa, alegando su inmunidad diplomática, y también los empujan y los golpean. El embajador de Cuba se prensa a mí, se van los militares, y el raro, con esos militares entra Willy Oseguera Rodas. Y le digo, Willy, yo quiero hablar a solas con usted. ¿Qué está pasando acá? Y me dice, no se resista, venimos a detenerla. No, usted no me va a detener. En todo caso, vienen a secuestrarme, porque aquí no hay ningún requerimiento fiscal, ninguna acusación contra mí. Y me dice, no se resista, yo no puedo hacer nada. El jefe de esta operación es el jefe de inteligencia que está afuera. Paso seguido, salen de mi casa, no se van de mi casa, salen de mi casa los militares vestidos de fatiga y entran hombres de civil encapuchados, directo a cargar conmigo, porque con mis pasos yo no iba a salir de mi casa, ¿no? Y por supuesto el embajador de Cuba en ese forcejeo, ¿no? Se viene conmigo, no me suelta, me levantan en andas, me meten a una patrulla escoltada por dos patrullas y éramos 5 carros. Y yo calmando al embajador de Cuba, que estaba furioso, preocupada por la familia que había dejado atrás, y no sabía hacia dónde íbamos. A esas horas yo no sabía qué había pasado con el presidente Zelaya, y empiezo a sospechar incluso que lo han asesinado. Me llevan directo a la base aérea. Al embajador de Cuba posteriormente me enteré que lo tiraron en una carretera y lo amenazaron. Él por suerte traía su teléfono abierto y estaba escuchándolo su gobierno, el comandante Castro, el comandante Fidel Castro y el canciller estaban escuchando todos los acontecimientos. A mí me dejan en la base aérea, quiero recordarle que es la misma base a la que llevaron a mi padre en 1963. O sea, las casualidades del destino. Y en esa base aérea me encierran a lo largo de todo el día y la mitad de la noche, del 28 de junio del 2009. Solamente tenía escoltas vestidos de civil encapuchados, con armas de alto poder, con la puerta del baño abierta sin el permiso de usar el baño y cerrar la puerta. Estos encapuchados, no sabía yo si eran militares, paramilitares, asesinos a sueldo o qué, porque ninguno portaba uniforme. El único uniforme que yo vi es de un hombre que de repente se aparece, pone una taza de café enfrente, una botella de agua y toma una foto. Y se va. Y me deja con los encapuchados dentro de donde yo estoy. No afuera, adentro, frente a mí. Y afuera paseándose otros encapuchados a los que miraba por el ventanal. Era un día que se oscureció muy temprano, se nubló el cielo, ¿no? Y por supuesto, mientras tanto, a mi madre le habían dicho que me habían matado en el camino, etcétera, etcétera, lo que la enfermó profundamente, ¿no? Y mortalmente. Pero miren lo que es la cosa. Allá, no sé ni qué hora era, porque a todo esto yo estaba sin zapatos, sin teléfono celular del que había sido arrebatado. Entré a la base aérea que habían desmantelado. Ahí no había muebles, no había nada de lo que hubo antaño, solo alambres pelados y la silla donde yo me encontraba. Y pasaron horas y horas y horas hasta llegar la medianoche. Y entró entonces el general Prince, Luis Javier Prince Suazo, jefe de la Fuerza Aérea, a decirme que yo estaba detenida por órdenes del gobierno, de facto, y que debía enfrentar a la fiscalía. Y, perfecto, que pase la fiscalía, ya que hablamos, ¿no? Los fiscales, la tal fiscalía no existía. El que entró fue el embajador de México, don Tarcisio Navarrete, el embajador, para decirme que tenía una carta en su poder firmada por Saavedra, José Alfredo Saavedra, diputado del Partido Liberal y que ahora era el presidente de facto del Congreso Nacional, donde pedían a México que por la influencia y alta peligrosidad de mi presencia en Honduras, pedían a México recibirme. Pero ya era más de la medianoche. Ya había pasado al 29 de junio. Presa, secuestrada, aislada y silenciada. Yo, por mi parte, le pedí un teléfono para comunicar a mi familia la situación. Me lo proporcionó Prince. Me dijo, deme el teléfono que yo lo marco. Marcó el teléfono de una sobrina mía, Melina Villanueva. Nos está viendo, saludos. Ah, sí, bueno, Melina me contestó y yo le pedí que consultara, que me estaban diciendo que estaba el embajador ahí para poder viajar a México, pero yo no me movía de Honduras sin antes saber una opinión de mis hermanos mayores, de mi familia y de mi madre. Melina entendió muy bien que debía decírselo a mi mamá, que era la autoridad suprema de nuestro hogar, pero también a los líderes que nos acompañaban en nuestro proceso de transformación. Y cuando se vuelve a comunicar Prince con mi sobrina, pues entonces ella me dice, Luz Verde, debe salir porque la necesitan. Y así fue. Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Bueno, está bien, acepto, embajador. Ahí hubo una discusión con Prince porque Prince quería la constatación que yo iba en carácter de asilo. El embajador le explica que eso no puede darlo él, que tiene que ser el gobierno mexicano in situ, pero que ya eso es así,
que ya eso es así. Fui escoltada por militares dentro del avión. ¿Y cuál es mi sorpresa? El avión que tengo parqueado enfrente para salir a México en horas de la madrugada de Honduras hacia lo ignoto es un avión propiedad de Miguel Facusé. O sea, eso nos dice mucho, ¿no? Ahora bien, fíjese que por cierto, el piloto me lo encontré años después en una ferretería y se acercó a mí para decir, yo tuve el honor de transportarla con toda seguridad para México y quiero pedirle disculpas y perdón por ese momento terrible, ¿no? El piloto. Llegamos a México ya amaneciendo y en México manifesté que hasta no saber qué había pasado con el presidente Zelaya y cuál era nuestra situación, yo no podía llegar a ningún acuerdo con el gobierno mexicano de mi estatus. Y en efecto, hablé con la canciller Patricia Espinosa, mi homóloga, me comunica que se están montando 3 cumbres en Nicaragua, la cumbre del Grupo Río que lidera México, la cumbre del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, y la cumbre del ALBA. Y que han recibido comunicación que si yo estoy en capacidad de asistir a ellas, el gobierno mexicano me transporta hacia Nicaragua en compañía del presidente de México y su canciller. Y así fue. Y así fue. Y ahí comienza entonces todo el proceso que nos lleva al 5 de julio. Sí. ¿No? El 5 de julio en el avión. A esa altura yo no sé absolutamente nada qué pasó con mi familia, qué pasó atrás, ¿no? Etcétera. Pero fui debidamente informada por Melina, quien se mantuvo en contacto permanente con nosotros hasta llegarse a convertir en nuestra asistente, tanto del presidente Zelaya como mía, durante todo el periplo posgolpe. El avión del 5 de julio, ¿de dónde parte? ¿Viene Correa? ¿Viene Cristina? Bueno, es que haríamos, eso, yo tengo que detenerme ahí un ratito con el perdón de César y suyo, porque si no, no entendemos el 5 de julio, ¿no? Sí. Nosotros, después de esas 3 cumbres, la cumbre del Grupo Río, donde está toda América Latina y el Caribe, recuerden que el Grupo Río es el antecesor inmediato de CELAC. Todavía no nace CELAC, pero el Grupo Río se convierte en CELAC, liderado por el gobierno de México, ¿no? En ese momento. El SICA y el ALBA, ahí ratifican la legitimidad del gobierno constitucional del presidente Zelaya. Viajamos sin dormir, sin descansar. Yo no recuerdo haber dormido durante 5 días, ¿no? 5 días seguidos, sus 24 horas, ¿no? Hacia Washington, a la Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, donde ratifican la legitimidad constitucional del gobierno del presidente Zelaya. De Washington nos trasladamos a Nueva York, a la Asamblea Extraordinaria de la ONU. Y en la ONU, todos los grupos que conforman la ONU y las naciones que la conforman, es decir, el mundo entero y sus 5 continentes, ratifican la legitimidad constitucional del gobierno del presidente Zelaya. Posteriormente, tenemos que asistir a la toma de mando del presidente de Panamá, que solo era un momento ceremonial, y se toma la decisión de que y además tenemos información clara de la movilización del pueblo hondureño que se está enfrentando y arriesgando su seguridad y su vida frente a fuerzas militares, a los que el pueblo hondureño se enfrentaba con la fuerza de sus convicciones. Y cuando un pueblo se moviliza, el líder debe estar a la cabeza. Entonces, con la legitimidad del soberano hondureño del presidente Zelaya y el gobierno constitucional, y la legitimidad de absolutamente toda la comunidad internacional, no había duda y el aislamiento además de la comunidad internacional con respecto al gobierno de facto presidido por Micheletti y las Fuerzas Armadas de Honduras y los grupos oligárquicos que son sus patrones, ¿no? Con esa legitimidad había que tomar una decisión. O se asume la legitimidad o se renuncia a la legitimidad. ¿Cuál es la posición digna de un gobernante? Asumir la legitimidad y marchar hacia un pueblo movilizado y asumir el cargo para el cual fue puesto ahí por el soberano. Una decisión, pasara lo que pasara. Y en esa decisión nos acompaña, o sea, ofrece su acompañamiento el presidente Correa y la presidenta Kirchner, que escoltarían al presidente Zelaya. De manera que partimos de El Salvador hacia Honduras, para poder unirnos al pueblo hondureño y continuar un proceso democrático y derrotar el golpe de Estado que el mundo entero y el soberano nuestro decía no. Y su líder, el presidente Zelaya, debía asumir la altísima responsabilidad de entrar al territorio, asumir su cargo y dirigir al pueblo hondureño hacia el momento histórico. ¿Hubo amenazas en el momento del sobrevuelo por no, entonces entramos en el avión venía el presidente Zelaya, por supuesto, el presidente de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el padre Miguel de Escoto, con su asistente, venía un camarógrafo, su servidora con mi asistente Melina Villanueva, y veníamos en ese vuelo. Entramos a Honduras, por supuesto Torre de Control se comunica, el presidente Zelaya le dice, les habla el presidente constitucional de la República y doy la orden, voy a aterrizar en Tegucigalpa y como presidente y
sobre todo comandante general de las Fuerzas Armadas, de permitir el aterrizaje. Empiezan entonces a decir, abandone el país, son extraños, aquí están ilegales y qué barbaridad, ¿no? Obviamente era un absurdo, o sea, el presidente legítimo de Honduras es ilegal al entrar a su país, ¿no? Y cuando el avión da vuelta para poder aterrizar en Toncontín, pues obviamente lo que encontramos es una pista aérea absolutamente bloqueada, tomada, invadida, pero también una masa fabulosa de pueblo levantando las banderas al presidente Zelaya. Y esa fue nuestra primera visión de patria. Cuando dieron la orden de levantar, o sea, el piloto dice, no puedo aterrizar porque nos estrellamos. Y matamos a cientos de personas porque tienen camiones militares en medio de la pista. Y fue terrible, fueron segundos de profunda tensión de tomar la decisión, ¿no? Cuando vimos aquella masa de pueblo extendida. Y el piloto dijo, lo siento mucho, aquí el capitán de la nave soy yo y debemos abandonar territorio de inmediato. Sí, se alzaron estos aviones de la Fuerza Aérea, comunicándose con el piloto en forma permanente de abandone el país porque si no vamos a disparar contra el avión, no nos importa que venga quien venga porque es ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Y el avión salió del país con el profundo dolor que en pleno vuelo fuimos informados del asesinato de Isi Jovet. Murió. Hoy se está... Y entonces en ese momento se plantó la convicción en nosotros de que a partir de ese instante el presidente Zelaya, ni nosotros, porque ya estaba la primera dama en aquel momento, hoy presidenta de la República, alistándose para encabezar a la resistencia popular en las calles, junto con toda su familia. En ese momento tomamos la decisión que nosotros, desde ese instante, no íbamos a descansar un solo segundo hasta poder volver a Honduras y continuar el proceso de transformación que había iniciado con el gobierno del Poder Ciudadano. Y ya vemos cómo el 20 de septiembre el presidente Zelaya emprende camino hacia Honduras. Después de todo esto que ocurrió hoy, justamente este día en los tribunales, se está juzgando a 3 militares que participaron de todo esto. ¿Qué esperar para cerrar esta interesante entrevista, Patricia? No tenemos, porque es algo importante decirlo, Sí. ¿no? Aunque parezca retórica. Y no importa que parezca retórica, lo importante es que la verdad también hay que manifestarla desde el corazón. Nosotros no deseamos ningún mal a nadie. Nadie que pide justicia desea el mal para otros. La justicia es justicia en cualquier idioma que se plantee. En términos institucionales sabemos que cuando existe un cuerpo, el cuerpo tiene una cabeza y ese cuerpo obedece al mando supremo de las órdenes vertidas por esa cabeza. Y las acciones que de esas órdenes se desprenden son responsabilidad directa del que ostenta el mando. Y eso lo sabemos en cualquier cuerpo institucional que se plantee. De manera que no se trata aquí de decir, hoy está pasando esto. No, no, no. Esto pasó hace más de 15 años. No prescribe. Tenemos que garantizar que no se repitan los hechos. Tenemos que hacer justicia a los mártires y a los héroes de este país, como nunca se les ha hecho justicia. Desde los primeros mártires por la patria, desde nuestro general Francisco Morazán a nuestros días, pasando por nuestros desaparecidos, asesinatos, exiliados, prisioneros, víctimas de dictaduras, de tiranías. Jamás se ha planteado el final de la impunidad y por eso los hechos se repiten y se vuelven a repetir, porque se sienten en la libertad de que cualquier derecho se viola, los derechos democráticos, los derechos humanos, la soberanía popular, los derechos al alimento, a la vida, a la salud se violan y aquí no pasa nada. Pues en este momento se está comenzando a vivir finalmente la intención de comenzar a terminar con el estado de impunidad y privilegios personales en los que hemos vivido históricamente. Como víctima, como actor político, como ciudadana del pueblo hondureño y por aquellos que no tienen voz, sí queremos que se haga justicia, pero no una justicia parcial, sino aquella que nos garantice que los hechos no se volverán a repetir y que sea antecedente, como todo proceso de justicia debe ser, el antecedente fundamental para guiar la conducta presente y futura de aquellos que ostentan el poder necesario para aplastar un pueblo, la fuerza necesaria para aplastar un pueblo, que son las armas. Debe quedar planteado y cerrado el capítulo de estas décadas pasadas, donde las Fuerzas Armadas
y las fuerzas del orden solo sirvieron para dos cosas: para reprimir al pueblo hondureño cada vez que se manifestó por justicia y para atestar golpes de Estado contra gobiernos legítimos y someter a la nación a las fuerzas oscuras de pequeños grupos económicos oligárquicos y a fuerzas externas que han utilizado nuestro territorio únicamente para sus intereses. Gracias, Patricia. Gracias, Ronnie. Muchas gracias. Ha sido una larga mañana y gracias a nuestro pueblo porque somos, como dice nuestra presidenta, no olvidar que somos resistencia, pero también somos transformación. Y la transformación comienza por el acto de justicia, donde quiera que sea, contra aquellas que atentan contra la vida democrática de un pueblo, contra la soberanía popular, como aquellos que atentan contra su alimento, su salud, sus hijos y su futuro.